¿Qué tal, inversores? ¿Cómo estáis? En este pedazo de vídeo vamos a ver cómo ganar más alquilando viviendas pequeñas y por qué esto es así. Sobre todo lo que vamos a analizar en este caso es cómo maximizar la rentabilidad de tus inversiones y algunos truquitos que la gente no sabe y que les pueden hacer darse cuenta de cómo pueden conseguir casas mucho más rentables de las que están consiguiendo ahora mismo. Así que quédate hasta el final porque esto va a ser la leche. ¡Vamos! Bien, una de las cosas más importantes a tener en cuenta, y vamos a analizarlo, el motivo lógico, ¿no?, para que puedas entender por qué esto es así y el por qué las casas pequeñas son más rentables, es dándole una vuelta a una cosa, a una frase o a una lógica que vamos a exponer a continuación, y es que cuanto más pequeño es el espacio que alquilamos y por un tiempo menor, más rentable es la inversión, es decir, mayor rentabilidad. Por eso, en mi hotel Utopía Alicante, nosotros sacamos una rentabilidad mucho mayor por cada espacio, porque las habitaciones no son gigantes y alquilamos también por horas. Entonces, menos tiempo, menos espacio, mayor rentabilidad. Bien, ¿esto por qué sucede? Bien, el que las viviendas pequeñas sean más rentables que las viviendas más grandes es por un tema de dinámica salarial. Yo esto lo he repetido en infinidad de ocasiones, pero es importante tenerlo muy claro. Si vemos la curva salarial en España, nos damos cuenta que la mayor parte de las personas se sitúan en unos rangos pues de 1.200 a 2.500 euros mensuales, en especial de 1.200 a 2.000. ¿Esto qué hace? Que la demanda de casas más pequeñas sea más grande, sobre todo porque pues, la gente prefiere vivir en una casa pequeña cerca de su trabajo que tener que estar desplazándose desde muy lejos, porque les importa más su tiempo que el espacio vital de la casa, en donde pues muchas veces pasamos muy poco tiempo y tampoco es tan relevante, ¿no? Entonces, eso hace que aumente la demanda mucho más en viviendas más pequeñas, haciendo que, pues, una vez más, a mayor demanda, mayor el precio. Y este precisamente es el motivo por el que las casas más pequeñas son más rentables. ¿En qué casos sí son más rentables y en qué casos no? Porque te preguntarás, vale, Jesús, pero esto aplica a todas las partes de España, ¿y en qué casos sí es rentable y en qué casos no es rentable? Bueno, de hecho, este es uno de los motivos por los que el alquiler de habitaciones funciona tan bien, porque las casas grandes, alquiladas enteras, tienen un precio mucho más bajo. Por ejemplo, una casa de las que yo tengo alquiladas por habitaciones sacándole 1.500 euros al mes, si la alquilase en larga estancia estarían 750 euros mensuales, que es la mitad. Entonces, es simplemente porque existe una mayor demanda de espacios más pequeños porque cuestan menos que de espacios más grandes, que hay un menor número de personas dispuestas a pagar por este tipo de alquileres. ¿Sí? Bien, entonces, ¿en qué casos merece la pena y en qué casos no? Por ejemplo, en el alquiler turístico es algo que también vemos muy a menudo. ¿Merece la pena en el alquiler turístico coger casas pequeñas versus casas muy grandes? Sí, y una vez más es exactamente el mismo motivo. ¿Qué estructuras familiares dirías que son las que más abundan? Bueno, pues parejas, personas que viven solas, parejas con un niño. Entonces, las casas que más demanda van a tener son las casas más pequeñas. ¿Por qué? Porque prefiero coger una casa pequeña y ajustarme, que me salgan más baratas mis vacaciones y poder gastar el dinero en otras cosas, que coger una casa mucho más grande en la que pues
voy a gastar más dinero. Además que existen menos personas queriendo alquilar casas súper grandes. Entonces, una vez más, la demanda se aglutina en las viviendas pequeñas. ¿Cuál es el kit de la cuestión y qué debemos tener en cuenta en estos casos? Bueno, aquí pasa algo contrario al alquiler de habitaciones, y es que en las zonas de población muy baja esta regla no se cumple. Es decir, que si tú te vas a un pueblo muy pequeño y compras una casa muy pequeña, no te la va a querer comprar, no te la va a querer alquilar nadie. ¿Por qué? Porque son tan baratos los precios de casas grandes que la diferencia no hace sentido a vivir en una casa pequeña. Por ejemplo, una casa de 100 metros puede costar, me lo invento, 400 euros, y una casa de 50, 350 euros al mes. Entonces esa diferencia de 50 euros no hace justicia a la diferencia de espacio. En ese caso prefieren irse a casas más grandes. Entonces, cuanto más pequeño sea el pueblo, menos sentido tiene esta regla que acabamos de ver. Por eso en donde más se cumple es en las grandes ciudades, y justo en el sentido contrario que la anterior, o que en el alquiler de habitaciones, en otro vídeo que estaba hablando sobre que el alquiler de habitaciones puede llegar a ser muy rentable en zonas con una demanda ligeramente inferior, que no sea como las grandes ciudades. Si no has visto el vídeo, te lo recomiendo, porque son las estrategias para alquiler de habitaciones que te van a hacer conseguir mayores rentabilidades. Bien, entonces, ¿siempre va a ser mejor cuanto más me acerque al centro de las ciudades? No, siempre no. Va a haber unos casos en los que esto no tenga sentido. ¿Cuándo no tiene sentido? Bueno, cuando el precio de los alquileres, una vez más, supera las cifras de los 120, 130.000 euros. ¿Por qué? Incluso menos, la verdad. Yo creo que las mayores rentabilidades en este tipo de casas se encuentran en algo un poquito menor. ¿Por qué? Porque para que una casa te salga rentable y consigas una buena rentabilidad, por ejemplo, de un 10% en larga estancia, si la compras en 120.000, vas a tener que alquilarla en 1.200, y eso no va a suceder. Si hay casas de 50 metros por 1.200 euros, pero no valen 120.000 euros, normalmente valen 250.000 en las zonas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona. El precio es mayor. Entonces, normalmente nos vamos a tener que ir a casas, o las zonas más rentables en las que estas casas funcionan son casas en las que a lo mejor estamos comprando la vivienda en 50 para alquilar en 500, en 60 para alquilar en 600, en 40 para alquilar en 400. Por ejemplo, yo el otro día reservé una casa dentro de la M30, que te va a parecer de coña, pero es así, por 42.500 euros, 50 metros cuadrados, 49 creo que eran, y con una reforma se quedaba en 70.000 y se podía alquilar por unos 850 euros al mes. Estamos hablando de una rentabilidad, creo que es de un 12, un 13% en larga estancia dentro de la M30. Eso es prácticamente imposible de conseguir hoy en día, y es porque pues es en esa zona se pueden alquilar bien y el precio de la vivienda efectivamente es más bien barato. Así que en viviendas, yo creo que superiores a los 70 va siendo complicado sacar rentabilidades mayores del 10% o rondando el 10%, y donde va a ser mucho más fácil conseguir estas casas en larga estancia que sean rentables va a ser en zonas en las que pues no estemos en el centro neurálgico de las ciudades, pero sí en una periferia en la que podamos encontrar pues casas de los entornos que hemos estado hablando. ¿Cuál sería un buen ejemplo de ciudad en la que puedes encontrar esto? Pues en Alicante pueden existir casos, sobre todo en las afueras. En Madrid no vas a encontrar prácticamente nada de esto, porque casas de 50.000 euros son casi inexistentes.
A lo mejor si coges algo de bancos o fondos. En Valencia el otro día había una casa también en 40.000 euros, lo que pasa es que estaba alquilada y había que negociar o con los inquilinos para echarlos o esperar a que se fuesen. Por ejemplo, en este caso estábamos hablando del barrio Nazaret, una casa que vale 40.000 y que un precio de venta era 40.000 del fondo porque estaba alquilada y tenía un precio inferior, pero la realidad es que esta casa estaba valiendo prácticamente el doble en precio de mercado. Son cosas que te pueden hacer llegar a rentabilidades muy superiores y pues este tipo de casas son las mejores para conseguir rentabilizar en estos metros cuadrados. Bien, cosas que yo tendría en cuenta a la hora de comprar una casa de este tipo. Cuanto más diáfano el espacio, más sentido va a hacer de que parezca grande la casa, ¿no? Entonces suele ser mejor. No afecta a la hora de alquilar si es un bajo, un primero, un segundo, un tercero, por lo que normalmente mucha gente lo que hace es coger locales y convertirlos en viviendas, porque puedes conseguir precios mucho más baratos. Inclusive coger un local, segregarlo en varias partes, cuanto más pequeñitos los trozos mejor, siempre dentro de la ley que te deja el ayuntamiento, y ponerlo a alquilar en esos trozos pequeños. El haber comprado un local y haber hecho el cambio de uso hace que los precios sean mucho más bajos, y el haberlo troceado ha aumentado todavía más la rentabilidad, porque como hemos dicho, siempre es más rentable un espacio pequeño que un espacio mucho más grande. Por eso es algo que esto se hace con bastante frecuencia. De hecho, basándonos en esta estrategia, hay gente que hace algo que está al borde de la legalidad, por no decir que es más bien ilegal, que es coger casas de unos 80 metros y dividirlas en 3 mini estudios de pues 20 y pico metros cada uno. En realidad está fuera de la ley, ni siquiera llegan a hacer la división horizontal, pues porque no se puede, pero quedan divididos esos espacios en mini estudios de 30 y pico metros que se consiguen alquilar pues casi al precio o prácticamente al precio de una casa de 50 metros, porque es como una habitación pero con todas las comodidades de una casa. Esto es algo que se hace mucho, de hecho hay muchísima gente haciendo esto porque es más rentable que el alquiler de habitaciones en el largo plazo, porque los inquilinos se quedan más tiempo, pero la realidad es que no es algo tan legal como parece, y luego si quieres vender la casa vas a tener dificultades porque estás vendiendo algo con una estructura un poco dudosa, ¿no? No todo el mundo va a querer comprar una casa de esas características. ¿Sí? Bien, entonces esto es mi punto de vista sobre el alquiler de viviendas pequeñas y por qué son más rentables que las grandes. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, déjame un comentario para saber si te ha gustado y qué vídeos te gustaría que hiciese respecto a inversión inmobiliaria para seguir aprendiendo juntos. Y, por supuesto, si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Si no lo sabes, tengo otras redes sociales en las que también publico muchos más vídeos como estos, en TikTok y en Instagram, en la que me puedes encontrar como Mr. Madurga, y tengo una newsletter en la que también hablo de inversión inmobiliaria con cosas súper interesantes que no te deberías perder. La puedes encontrar en mi página web jesusmadurga.com, dejando el correo. Nos vemos en muchos más vídeos. Hasta pronto.